En el reino de Crasis, frontera norte. Un ejército custodiaba delante de las murallas, y en ese momento el duque Elión empezó a hablar, y al mirar a un ejército de zombis acercarse, menciona que en ese mundo, el número de no muertos supera la imaginación. En ese momento un asistente le dice nervioso al duque que mira en otra dirección, a lo cual el sorprendido reconoce a un no muerto, como el caballero no muerto Durian, el cual declara que incluso con 10 caballeros de élite arriesgando sus vidas, no podrían garantizar la victoria. El caballero temblando, le dice al duque que no pueden ganar con sus fuerzas actuales, así que sugiere que se retiren y se preparen para el asedio, pero el duque maldice, y responde que no pueden hacer eso, ya que si las puertas caen, el reino estará acabado, y entonces les dice a sus hombres, que sin importar el sacrificio, deben detenerlos, y en ese momento algo pasa velozmente a su lado, lo cual lo confunde, y un hombre avanza hacia el ejército de no muertos en su caballo. El duque sorprendido, pregunta quién se lanzó a la carga de forma temeraria, y un caballero lo reconoce, como Juren Rox, quien vino a apoyarlos, siendo de la casa del marqués Rox del Sur. Se describe a ese hombre como el protagonista Juren Rox, y el duque al verlo, lo reconoce como aquel que usa dagas, pero piensa que incluso así es demasiado, ya que su oponente es Durian, así que no existe forma de que unas simples dagas puedan matarlo, y se muestra a una daga atravesando el ojo de Durian, quien un momento después sale volando, lo cual sorprende al duque y el caballero menciona en shock que Durian está que desaparece, y mientras ven pelear a Juren lanzando dagas, se preguntan si es posible. Las dagas golpean a los no muertos, y un instante después comienzan a desaparecer, a los pies de Juren, y el duque se pregunta si ese hombre puede ser un santo enviado por el cielo. Juren de espaldas, ridiculiza el título de santo, y en ese momento aparece una pantalla holográfica, seguida de otras varias, las cuales muestran que se ha ganado experiencia, asimismo sus técnicas de veneno han aumentado de nivel, y Juren sonriendo, piensa que todo lo que es bueno para el cuerpo, debería consumirlo. 6 meses antes. Juren abre los ojos confundido, y tras levantarse de la cama, se pregunta dónde está, y una persona acercándose, lo llama maestro, y le pregunta si está despierto, y Juren con los ojos abiertos, reacciona sorprendido, y al ver a la mujer, menciona que es hermosa, pero comenta que su atuendo es inusual, y su espada en la cintura llama su atención. Esa mujer le pregunta si está bien, a lo cual él no sabe cómo responder, y ella le dice que llamará al sacerdote, pero Juren le pide que espere, y cuando intenta detenerla, ella se marcha, lo cual confunde a Juren, y tras sentarse, se pregunta dónde está. En ese momento se mira sorprendido en un espejo, y al ver su apariencia, se pregunta qué demonios está sucediendo, y asustado se agarra el rostro, tras lo cual se pregunta a dónde se fue su cuerpo sexy de mediana edad, y se pregunta por qué luce como un mocoso gordo. Sin entender nada, se pregunta si es un sueño, y confundido considera dormirse de nuevo para regresar a la realidad, pero en ese momento unas personas entran en su habitación, y un hombre con ropa de sacerdote, le dice que está despierto, pero un hombre más grande y con mejores ropas aparece desde atrás, y llama bastardo a Juren, mientras el sacerdote lo revisa. Ese hombre estando furioso, le dice que es quien trajo vergüenza a la familia, y le pregunta si al fin ha despertado, a lo cual Juren asustado, se pregunta quién es ese viejo aterrador. El sacerdote comienza a reírse, y le dice al hombre, que el joven maestro se acaba de despertar, así que puede castigarlo después, lo que provoca que ese hombre chasquee la lengua, y entonces el sacerdote comenta que para ser alguien que fue golpeado hasta perder el conocimiento, no tiene heridas graves, y considera un alivio que la mayoría de sus heridas hayan sanado, pero esas palabras provocan que ese hombre grite molesto, que lo mejor hubiera sido que acabe muerto, y le dice a Juren, que atacar a su prometida, lo hace peor que una bestia, lo cual lo confunde, pero el hombre sigue gritando molesto, que ya tiene 19 años, así que ya es momento de que entre en razón, y entonces le grita que incluso su hermano menor ya consiguió despertar su aura, pero él en cambio solo consigue aumentar su grasa. Juren confundido reacciona a la palabra aura, pero ese hombre le dice que una vez se recupere, tiene que ir a disculparse con esa chica, lo cual vuelve a confundir a Juren, y ese hombre le dice que se refiere a su novia Ilia,
y si no recibe su perdón, entonces está acabado. Yuren siente familiar el nombre Ilia, y acepta disculparse confundido, y ese hombre enfadado le dice que no traiga más vergüenza a la familia Rox, y lo llama Yuren, lo cual lo agita, y nervioso pregunta si él es Yuren Rox, y entonces dándose cuenta de quién es el hombre, le pregunta si es Willington Rox, a lo cual Willington reacciona a ser llamado por su nombre, y le grita que es una vergüenza por llamar a su padre por su nombre, mientras le da una cachetada. Yuren golpeado, cae al suelo, y los sirvientes le piden a Willington que se tranquilice, y Yuren en el suelo piensa que es imposible, y se dice que debe ser un sueño mientras cae inconsciente. Al despertar, se levanta agitado de su cama, y se pregunta por qué no puede despertarse de su sueño, y en ese momento la misma mujer de hace un rato, le pregunta si está despierto, y Yuren sorprendido, le pregunta si por casualidad es Arin, lo que ella confirma, y Yuren se ve más sorprendido. Arin lo mira confundida, y Yuren le pregunta si la razón por la que está acostado es que fue golpeado tras intentar coquetear con Ilia, a lo cual ella se queda en silencio, y curiosa le pregunta por qué le está hablando formalmente, lo que sorprende a Yuren, y cambiando su tono nervioso, le pregunta si fue Ilia quien lo golpeó, lo que Arin confirma, y le explica que fue ahí donde intentó atacar a Ilia, y fue golpeado por todas partes antes de perder la conciencia. Yuren sujetándose la cabeza, maldice en voz baja, y exclama que está jodido, y aunque no sabe cómo sucedió, se da cuenta que se ha reencarnado en la novela web que escribió, y no como el protagonista, sino como el villano basura que es aplastado por el protagonista. Apretando los dientes, recuerda que muere miserablemente, y en ese momento Arin lo llama confundida, pero él no la escucha mientras comenta que no es posible, y grita que esto no es un webtoon, lo que confunde a Arin. Yuren derramando lágrimas, piensa que Yuren Rox, quien ha poseído, es en simples términos un villano, sin talento, ni habilidad, que no pone ningún esfuerzo, siendo solo un vago que usa su posición como el hijo mayor de su familia, y a quien eventualmente, le roban a su prometida por el protagonista, y cuando busca venganza, intenta atacar al protagonista, pero en su lugar, termina siendo golpeado, y él entonces comenta que muere miserablemente en algún callejón desconocido. Yuren entonces se pregunta cómo puede sobrevivir en ese mundo de fantasía, ya que Yuren no tiene habilidades, pero entonces se recuerda que tiene información sobre ítems que el protagonista todavía no ha obtenido, y seguido se levanta velozmente de la cama, y se dice que debe prepararse rápidamente, pero pierde el equilibrio de su cuerpo, y mentalmente se queja de la grasa de su cuerpo, y Arin se acerca a él, y le pregunta si está bien, pero Yuren molesto le pregunta cómo podría estarlo. Pero entonces reacciona sorprendido, y Arin le pide que descanse, pero Yuren piensa que ahora no puede verlo, y se pregunta si es porque frunció el ceño antes, y mientras Arin reacciona confundida, Yuren mira una ventana de estado, la cual muestra las estadísticas de Arin, y Yuren sorprendido piensa que esa es la famosa ventana de estado, pero Arin vuelve a llamarla confundida, y él de forma apresurada le responde que su cabeza se puso rara por un momento, pero ahora está bien, así que le pide que vaya a ocuparse de sus asuntos, lo que ella acepta, y mientras se marcha, Yuren la mira en silencio, y comenta que tiene el rasgo de espada veloz, y recuerda que originalmente Arin iba a ser más fuerte que los caballeros ordinarios, pero entonces mira su indicador de afecto, siendo 0, lo cual lo confunde, ya que piensa que eso no es un simulador de citas, y se pregunta si es así porque solía jugar simuladores de citas, lo cual lo lleva a recordar esos juegos, y se pregunta si el mundo es así por esa razón, pero entonces comenta que sorpresivamente su afecto no es negativo, ya que considerando el comportamiento habitual de Yuren, pero seguido se dice que eso no es importante, y se gira a mirar el espejo, y mirándose fijamente, frunce el ceño, y entonces emocionado mira que aparece una ventana de estado, donde aparece su información, como su rasgo de ojo de creador, entre otras. Él al mirar su estado, piensa que entre esas, una llama su atención, siendo el rasgo de familia Tang de Sichuan, y se pregunta si acaso se refiere al webtoon de artes marciales que disfrutó viendo porque la protagonista era sexy, y recuerda que las artes marciales de la familia Tang de Sichuan se especializan en veneno y armas ocultas, y piensa que este mundo es una mezcla, pero mirándose al espejo, pone una sonrisa malvada,
y se pregunta si puede obtener las artes marciales de la familia Tang de Sichuan, ya que eso sería una gran ayuda para sobrevivir. Se describe a una secta representativa de la provincia de Sichuan, que aparece en las novelas chinas de artes marciales, y que investiga varios venenos, además de especializarse en asesinatos silenciosos utilizando armas ocultas recubiertas con veneno. Al mirar la ventana de estado, Yuren se pregunta por qué se menciona a la familia Tang de Sichuan, si se supone que está en un mundo de fantasía medieval, pero entonces sonriendo se pregunta qué puede pasar si desbloquea esa habilidad. En un lugar diferente, mientras Wellington mira a lo lejos, una voz lo llama, y al voltear le pregunta a Arin si está despierto Yuren, lo que ella confirma, y seguido le pregunta cómo está, a lo cual ella le dice que todavía no parece normal, y le cuenta que se tropezó al levantarse, además de que su estado físico parece ser malo. Con una expresión oscura, Wellington comenta que el sacerdote Ayo le había dicho que las heridas no eran profundas, y seguido le pregunta si no le parece extraño cómo se comporta Yuren, y le dice a Arin, que en el pasado hubiera hecho un escándalo si le hubieran pedido disculparse con Ilia, pero para su sorpresa, solo respondió sí, pero entonces Wellington comenta decepcionado, que ese comportamiento no va a durar, ya que solo está aturdido, y está seguro de que mañana gritará sobre vengarse de Ilia, pero en ese momento Alin le dice que el joven amo mejora gradualmente, lo cual sorprende a Wellington, quien sorprendido voltea, lo que confunde a Arin, y Wellington en shock, le dice que incluso él, siendo su padre, ha renunciado a ese chico, y le pregunta si ella todavía cree en él, tras lo cual él se disculpa con la sorprendida Arin, y le dice que debió dejarla seguir el camino de la caballería. Mientras Wellington sufría dolores de cabeza, Arin niega sus comentarios, y piensa que su joven amo, ese día lucía diferente, aunque es difícil de explicar para ella. Otro día, una voz confundida resuena en la mansión, y seguido pregunta qué está planeando hacer, y Yuren le responde que planea hacer ejercicio, y le pregunta si puede mostrarle el camino hacia el campo de práctica, a lo cual Arin en shock, le pregunta si quiere entrenar, lo que Yuren acepta, y seguido le pregunta si hay algún problema, mientras piensa que su rasgo, ojo de creador, le permite ver las estadísticas, pero no sabe todavía cómo desbloquear el rasgo de la familia Tang de Sichuan, y considera que podría ser por la obesidad, así que considera que puede hacer ejercicio, mientras encuentra el método. Mientras van al campo de entrenamiento, Yuren confundido, se pregunta qué sucede con el jardín, para que sea tan grande como varios campos de entrenamientos, y piensa que ya se está cansando de caminar, pero entonces recuerda que al tratar de hacer ejercicio en su habitación, su grasa seguía atrayéndolo a la cama, así que considera que no está hecho para entrenar en casa, tras lo cual unos sirvientes notan a Yuren, y los saludan nerviosos, a lo cual Yuren viéndolos, piensa que todos esos sirvientes tienen un mismo rasgo en común, y es que cada uno de ellos tiene un afecto negativo bastante alto, lo que sorprende a Yuren de que sea así con todos. Él entonces piensa que Yuren al ser un personaje tan ruin, no puede ser evitado que lo odien, y tras seguir caminando, Yuren estando sin aliento, pregunta cuánto falta para llegar, a lo cual Arin le responde que falta poco, y seguido le dice que están en el campo de entrenamiento número 3, y la mayoría de caballeros está en el campo 1 y 2. Al entrar al campo de entrenamiento, Yuren nota a alguien, y en ese momento aparece un mensaje de afecto de -91, lo cual está en el rango de intención asesina, lo cual pone nervioso a Yuren, quien lee el nombre de Rekka Olian. Rekka al ver a Yuren, pone una expresión oscura, y pregunta si no es el joven amo, y con una falsa sonrisa, le pregunta qué lo trae al campo de entrenamiento, a lo cual Yuren nervioso, lo señala y lo llama por su nombre, a lo cual Rekka le responde que se siente honrado de que lo recuerde, lo que Yuren acepta nervioso mientras mira su espada. Él entonces se acerca a Arin y la llama, y seguido le pregunta si sucedió algo entre él y Rekka, y ella entonces le pregunta si no lo recuerda, lo cual lo confunde, y ella le explica que hace unos años, cuando el marqués lo obligó a entrenar, él se enfadó, y llamó a Rekka quien estaba entrenando cerca, tras lo cual empezó a reírse, mientras le hacía una cicatriz en la cara con su espada. Esa información deja pálido a Yuren, quien no puede procesar la información, y Arin continúa y le dice que después de eso, el marqués renunció a su entrenamiento,
a lo cual Yuren grita que es imposible, y mientras Rekka entrena, le dirige una mirada afilada, y Yuren nervioso, piensa que su yo anterior era una basura sin remedio, tras lo cual se voltea y le dice a Arin que quiere regresar, lo que la confunde. Mientras se van, Yuren estando evasivo, le pregunta si no hay otro campo de entrenamiento, y de preferencia uno que pueda usar a solas, a lo cual Arin le responde que está el campo número 4, pero está bastante lejos, además de que sus instalaciones son pobres, así que le dice que generalmente se usa como terreno vacío, lo cual sorprende a Yuren, y emocionado le dice que ese lugar es perfecto, así que le pide ir ahí, ya que si quiere perder peso, desea que sea en el lugar adecuado. Arin sorprendida acepta, tras lo cual lo lleva al campo y le enseña el lugar, y seguido Yuren mira pensativo una mesa, y al observar las armas dispuestas ahí, piensa que la familia Tang de Sichuan utiliza armas pequeñas y ocultas como cuchillas cortas, y estando pensativo, acerca su mano a un arma, tras lo cual se posiciona lejos de unos blancos, y sosteniendo una daga, agita su brazo, y la arroja con todas sus fuerzas, pero ésta no llega a alcanzar el objetivo, y Yuren estando pálido, se pregunta si eso no puede desbloquearlo, y seguido reacciona a la mirada de Arin, tras lo cual le explica que solo quería intentar lanzarlo, y seguido le dice que quiere desarrollar su resistencia y fundamentos, y le pregunta si debería correr alrededor del campo, y sin esperar respuesta, le dice que se ejercitará por su cuenta, así que le pide a Arin que ella también entrene como quiera, y entonces Yuren pasa a trotar, y mientras trota desesperadamente, su padre en una oficina, pregunta si Yuren fue a entrenar a un campo de entrenamiento, lo cual considera inusual, y se pregunta cuántos días durará. Y entonces pasan 3 semanas, y Willington comenta sorprendido, que Yuren ha estado entrenando por 3 semanas sin falta, y viendo a su hijo desde la ventana, comenta que ha perdido mucho peso, así que su apariencia ha cambiado, tras lo cual se pregunta si realmente es su hijo, y seguido se dice, que ahora que ha perdido peso, es bastante guapo. Willington viéndolo, se pregunta si realmente ha madurado, y más al atardecer, Yuren en su habitación, mira en un espejo, como su cuerpo ha perdido mucho peso, pero viendo su ventana de estado, piensa que todavía no ha podido desbloquear el rasgo familia Tang de Sichuan. Él entonces se coloca una camisa, y piensa que seguirá probando por un mes, y si eso no funciona, tendrá que robarle las oportunidades que le tocaban al protagonista. En ese momento Arin entra a la habitación, y le dice que le ha traído la cena, y seguido se muestra una sopa morada y peligrosa, la cual se conoce como la sopa Tairen, y se describe como una sopa muy nutritiva, la cual siempre es tomada por la familia Rocks, después del entrenamiento, y Yuren mirando la sopa asqueado, pregunta si tiene que tomarla de nuevo, a lo cual Arin le pregunta si está cansado de la sopa, y Yuren le responde que es obvio, ya que ha estado comiendo eso por 3 semanas, pero en ese momento Arin lo llama con un tono diferente, y le pregunta qué desea, si solo quiere perder peso o convertirse en caballero, y Yuren confiado, le responde que quiere ser caballero, y Arin le responde que en el territorio, incluso el marqués siendo el más fuerte, siempre bebe sopa de Tairen después de entrenar, así que le ordena beberse la sopa, a lo cual Yuren asustado, acepta, y en shock se pregunta qué clase de costumbre es esa. Él entonces piensa que igual esa sopa lo ayuda con la dieta, así que se dice que solo debe beberla, y al dar un bocado, reacciona confundido, y piensa que hasta ayer, la sopa Tairen tenía un sabor ligeramente diferente, y al mirar la ventana de estado, aparece una alerta de que ha consumido veneno, lo cual lo sorprende, y seguido aparece que se ha cumplido las condiciones para desbloquear la familia Tang de Sichuan, lo cual deja muy confundido a Yuren. Mientras Willington observaba a Yuren por la ventana, la puerta de su oficina es golpeada y él da permiso para que pase, y una mujer llevando una bandeja entra, tras lo cual le dice que trajo un poco de té. Esa mujer es la segunda señora de la familia, Kaina, quien le pregunta a Willington que mira tan intensamente, a lo cual él le responde que pensaba en lo hermoso del jardín, y ella le comenta que personalmente cuida del jardín, lo que suscita halagos por parte de Willington. Ella abraza por la espalda a Willington, y le pregunta cuándo procederá a seleccionar a Colin como heredero, como le había mencionado, y sonriendo, le dice que ya que está decidido, deberían proceder rápidamente, pero Willington tras pensarlo un poco,
le responde que eso llevará algo de tiempo, lo que provoca una mirada sorprendida en Kaina, quien le pregunta disgustada si no habían acordado nombrar a Colin como heredero en ese mes, lo cual Willington acepta, pero le menciona que Juren ha cambiado de actitud, y ha comenzado a entrar en razón, lo que la sorprende, y él continúa y le dice que Juren es el hijo mayor de la familia Rocks, así que si se esfuerza a partir de ahora, Willington considera convertirlo en su heredero. Kaina sonriendo le responde que escuchó sobre el cambio en Juren, y comenta que le alegra que haya entrado en razón, siendo una buena noticia para él también, y Willington contento, le dice que ser golpeado por su prometida y entrar en razón es algo único, pero en ese momento Kaina con un tono diferente lo interrumpe, y le pregunta qué va a hacer en relación a su heredero, y Willington mirando por la ventana, le responde que solo han pasado 3 semanas desde que Juren empezó a entrenar, así que considera observarlo un poco más, pero seguido promete que si Juren vuelve a ser un canalla, le dará la posición de heredero a Colin. Kaina dándose la vuelta, le dice que irá primero al dormitorio, y le pide a Willington que termine su trabajo y la acompañe, y mientras sale de la oficina, su expresión cambia, y estando furiosa, le dice a Juren que solo espere. De regreso con Juren, aparece el mensaje de que desbloqueó el rasgo de familia Tang de Sichuan, lo cual lo sorprende, y comenta que a pesar de que la familia Tang de Sichuan es un rasgo que utiliza veneno, nunca imaginó que bastaría con consumir veneno para desbloquearla, pero entonces recuerda algo importante y mirando la sopa de Tairen, y su explicación en la ventana de estado, se da cuenta que en la parte de abajo del estado, se podría mirar más abajo, dándose cuenta que la pantalla se puede desplazar, y entonces sorprendido y contento lee que en la sopa de Tairen hay una hierba conocida como Hanyan, que tiene una muy leve toxicidad, tan poca que apenas es perceptible, pero ese veneno puede llegar a acumularse, y asesinar al consumidor. En ese momento Arin lo mira confundida, y seguido le pregunta si no va a beber la sopa, a lo cual el sorprendido, pasa a beberla rápidamente, y mientras come, se pregunta quién puso el veneno en la sopa, y recuerda que Juren originalmente no muere envenenado, así que se da cuenta que algo cambió el flujo, y en ese momento recuerda que cierto evento debería haber pasado ya, pero todavía no pasa, y recuerda que por esas fechas, Colin, el segundo hijo, debería haber sido designado como heredero. Así que Juren se pregunta qué ha sucedido, y seguido se pregunta si tiene relación con que empezó a entrenar, así que Juren ahora sabe de qué lado está la persona que puso el veneno en la sopa. Él continúa comiendo su sopa, y en ese momento mira la ventana de estado, donde aparece que se ha cumplido la condición de desbloqueo del veneno de parálisis débil, lo que lo alegra, y seguido le dice a Arin que terminó su sopa, y mientras llora, le dice que estaba tan delicioso que le hizo soltar lágrimas, lo que la confunde, y entonces Juren le dice que quiere estar un tiempo solo, así que le pide que se vaya, lo cual ella acepta, y mientras se va, le pide que descanse hasta mañana y Juren la despide. Estando solo, él se mira en el espejo, y nombra su rasgo familia Tang de Sichuan, y le ordena que aparezca, y su ventana de estado aparece, y al ver su rasgo, se da cuenta que hay más para mostrar, así que al enfocarse en el rasgo familia Tang de Sichuan, aparecen muchas habilidades de ese rasgo, e incluso algunas están bloqueadas, y Juren primero revisa sus habilidades de veneno, donde aparecen relacionadas al veneno, dividida en niveles, lo cual lo sorprende por su variedad, y al desplazarse más abajo, mira el veneno nivel 30, y se pregunta si ese es el veneno final que puede obtener, y se da cuenta que tiene que ir subiendo paso a paso, para obtener todos los venenos, y lee que para obtener el veneno más básico, el veneno débil, necesita un método de energía interna. Juren comenta que tiene sentido, ya que para usar las artes de veneno de la familia Tang de Sichuan, requiere energía interna, y seguido se dice que echará un vistazo a las artes marciales. Al ver sus estadísticas, Juren emocionado comenta que el arte de energía de rayo es método que enfatiza las armas ocultas, y entonces piensa que energía divina de absorción de 10.000 venenos es un poco más difícil de aprender, pero es un método que logra el dominio tanto en veneno como en armas ocultas, y entonces recuerda a un protagonista masculino de artes marciales comentar que entre más mejor. En ese momento la ventana de estado comunica que seleccionó energía divina de absorción de 10.000 venenos, y una energía recorre el cuerpo de Juren,
quien sorprendido comenta que es increíble, ya que las fórmulas del método han sido grabadas automáticamente en su mente, y emocionado se dice que debería tratar de circular energía de inmediato, y quitándose la camisa, se sienta y comienza a reunir energía, tras lo cual piensa que siente un extraño flujo de sensaciones por todo su cuerpo. Siendo ese el ki, el cual fluye a través de sus meridianos designados, y luego los acumula en su dantian, para construir energía interna. De esa forma pasa la noche, y llega la mañana, mientras Yuren continúa meditando, y seguido piensa que es increíble, ya que en las novelas de artes marciales que leyó, siempre se practicaba métodos de energía interna toda la noche, y ahora confirmó que era real, ya que incluso tras meditar, no está cansado, e incluso, siente todo su cuerpo rebosante de vitalidad, y mirando a un lado, comenta que incluso puede leer el flujo del ki a su alrededor, llegando a poder saber cuántos pájaros hay en la ventana sin mirar. Yuren entonces comenta que siente una energía interna bastante pesada y cálida en su dantian, y ahora incluso si no mira en un espejo, siempre que haga circular el ki en su cabeza, podrá hacer aparecer la ventana de estado. En ese momento Yuren siente una energía familiar fuera de su habitación, y Arin tras tocar la puerta, entra mientras llama a Yuren, y al ver su ropa de dormir intacta, se da cuenta que no durmió, a lo cual Yuren nervioso le responde que sucedió de alguna manera. Arin le dice que ese no es un buen comportamiento, así que sugiere no realizar el entrenamiento de hoy, pero Yuren rápidamente le dice que irá, y emocionado le comenta que se siente genial, y en buena forma, así que debe entrenar, a lo cual Arin sorprendida acepta, pero primero le dice que preparará el desayuno. Tras salir de la habitación de Yuren, Arin se pregunta desde cuándo él ganó músculo, tras lo cual, estando en el campo de entrenamiento número 4, Yuren mira las armas, y tras tomar una daga, y al mirar su objetivo, se confunde, ya que delante de sus ojos aparece una pantalla similar a los juegos FPS, y apuntando con precisión en el objetivo, Yuren prepara su brazo, y bajo la mirada de Arin, lanza la daga, la cual desprendiendo una energía púrpura, se clava en el objetivo, lo cual contenta a Yuren, y sorprende a Arin, tras lo cual se muestra en la ventana de estado, que las armas ocultas de la familia Tang de Sichuan, han sido desbloqueadas. Arin incrédula, le pregunta a Yuren cómo hizo eso, a lo cual él le responde que tampoco lo sabe, e imagina que un mes de entrenamiento al fin están dando frutos, lo cual Arin ve imposible. Yuren viéndola, piensa que es la primera vez que la ve tan sorprendida, y se pregunta si debería intentarlo de nuevo, y al prepararse, emana una luz roja, y Yuren piensa que al lanzar algo, una energía interna caliente, surge de su abdomen inferior, y entonces se prepara a lanzar la daga, mientras piensa que tiene que ser más rápido y fuerte, tras lo cual lanza la daga y esta de nuevo se clava en el objetivo, agrietando el tablero, y Arin sin poder creerlo exclama, y nerviosa le dice que lo hizo de nuevo, y Yuren notando su mirada, piensa que tener la mira como los juegos de FPS es como tener trucos, e incluso si luce así, alguna vez, pudo ganar el torneo de la cafetería PC, en un juego FPS llamado Battle Attack. Arin en ese momento, le pregunta cómo pudo suceder eso, pero Yuren le pregunta si puede sentir algo en él, lo cual la confunde, y tras pensarlo un momento, Arin le responde que más allá de perder peso, no puede estar segura, y Yuren escuchándola, le pregunta si perdió mucho peso, y ella le responde que al estar entrenando todos los días, y comiendo sopa Tairen, bajó mucho peso todos los días, pero este día en especial se ve diferente. Yuren acepta sus palabras, y se pregunta si ella no puede sentir la energía interna que fluye en su cuerpo, y contento, se da cuenta de lo que significa, siendo él la única persona en el mundo que puede usar energía interna, sin que los demás lo detecten, y considera que ha ganado una habilidad increíble. Yuren estando contento, empieza a reír y se pregunta si debería seguir, tras lo cual continúa lanzando dagas hacia los tableros, y dando en el blanco, y seguido, lanza una daga la cual acierta sobre otra daga lanzada anteriormente, lo que lo hace reír, mientras Arin se tapa la boca de la incredulidad, y ella en ese momento le pide a Yuren que la deje intentarlo, lo cual lo confunde, y entonces, Arin sujetando la daga, pasa a lanzarla, pero incluso tras intentarlo varias veces, ninguna da en él blanco,
y Yuren burlonamente le dice que también hay cosas que ella no puede hacer, lo cual la avergüenza. En ese momento Yuren se percata de algo, y al mirar la ventana de estado, observa que al desbloquear el rasgo de familia Tang de Sichuan, puede lanzar diversas armas, desde piedras hasta dagas, lo cual lo emociona al ver que puede usar cualquier arma, y mientras él analiza la ventana de estado, Arin se frustra por no poder acertar, y en ese momento Yuren se pregunta si debería intentar eso, y le ordena a Arin que se aparte, y al moverse, ella nota lo que lleva en su mano, y le pregunta ¿para qué lleva una espada de madera rota? Pero Yuren solo levanta su brazo con el arma, y piensa que puede sentir mucha energía interna, fluyendo desde su dantian hasta su brazo, y entonces realiza un disparo directo, el cual se clava con tanta fuerza, que agrieta el tablero, dejando sin palabras a Arin, y conmocionada, le pregunta de dónde sacó ese poder, a lo que Yuren nervioso le responde que no sabe, y considera que debe ser resultado de la práctica, pero Arin le responde que es imposible. Y en ese momento Yuren le dice que sabe que reporta sus actividades a su padre, lo que sorprende a Arin, y entonces él le pide como favor que mantenga en secreto eso por ahora, a lo cual ella intenta responder, pero Yuren continúa hablando, y le dice que actualmente está probando varias cosas, así que él mismo se lo dirá más tarde, por lo cual le pide que espere, y Arin tras estar en silencio, acepta. Más tarde, algunos sirvientes se despiden entre ellos, y uno le dice a un hombre llamado Perú que descanse, a lo cual él se ríe mientras se despide, y mientras camina, Yuren lo observa a lo lejos, y usa el ojo del creador, y ve sus datos, siendo uno de sus rasgos, aplicación de veneno, y Yuren viendo ese rasgo, reconoce que es un rasgo para poner veneno en la comida, y está seguro de que él fue, y mientras lo sigue, piensa que finalmente es la hora para una prueba real. Yuren entonces apunta con sus dedos hacia Perú, tras lo cual aparece una flecha, y le indica que vaya hacia él, y entonces dice en voz alta veneno paralizante, y una energía verde se libera de su cuerpo, y en ese momento Perú reacciona sorprendido, y seguido suelta un gemido de dolor, tras lo cual se sujeta el estómago y adolorido, se dice que no puede moverse. Una vez Perú se desmaya en el suelo, Yuren se acerca contento, y se dice que lo logró, y en ese momento nota que también aparece en su ventana de estado, la duración del veneno paralizante, y mientras lo carga, comenta que debe moverlo. En medio de la noche, en un lugar diferente, Perú empieza a despertar, y una voz le ordena que despierte, lo cual hace que recupere la conciencia, y Yuren con una expresión oscura, le pregunta si sabe quién es, a lo cual Perú reacciona asustado, y Yuren con una sonrisa malvada, le dice que más le vale responder, si quiere vivir, y le pregunta si él puso veneno en su sopa. En una habitación, Yuren le dice a Perú que le hará algunas preguntas, y quiere que parpadee una vez si es correcto, y dos si es incorrecto, tras lo cual le pregunta si entiende, lo que él acepta, y Yuren entonces le pregunta de nuevo si él fue quien puso veneno en su sopa, y Perú seguido pasa a pestañear una vez. Yuren confirma, si el veneno que le dio fue hierba Hanyan, lo que sorprende a Perú, quien nervioso vuelve a pestañear una vez, y Yuren entonces se dirige a la siguiente pregunta, y le pregunta si la persona que le ordenó que lo envenenara, fue la esposa del marqués, Kaina. Pero entonces, Yuren sorprendido, le pregunta si ha pestañeado 2 veces, y sosteniendo una daga, le dice que más le vale no mentirle, y poniendo la daga en su cuello, le amenaza diciéndole que él puede saberlo todo, así que si miente le cortará la garganta. Yuren entonces vuelve a preguntar si fue Kaina quien le ordenó envenenarlo, y Perú tras estar en silencio, vuelve a pestañear 2 veces asustado, lo que sorprende a Yuren, quien piensa que no parece estar mintiendo, y seguido se dice que lo descubrirá después, él entonces saca un objeto, y le dice que se lo coma, tras lo cual lo mete a la boca de Perú, y le dice que es algo conocido como superveneno, lo cual termina tragando, y Yuren continúa y le dice que a partir de ahora solo le queda un mes de vida, y con un rostro amenazante, le dice que si no toma el antídoto antes de que pase un mes, todos los órganos de su cuerpo se derretirán, así que le ordena que siga todas sus órdenes desde ahora, y le pregunta si entiende, a lo cual Perú asustado, comienza a pestañear en afirmación. Yuren satisfecho, pone su mano en su cabeza, e intenta una vez más mirar el estado del veneno paralizante, el cual aparece, y lo libera del veneno, a lo cual Perú reacciona confundido.
Tras ponerse de pie, Yuren le dice a Perú que ahora debe poder moverse y hablar, lo que él confirma, y Yuren vuelve a preguntarle quién le ordenó envenenarlo, y Perú estando nervioso, le dice que fue el comandante caballero Carox Livinstein, lo que sorprende a Yuren, y Perú le cuenta que él le dijo que lo hiciera morir de una enfermedad en ese año. Yuren recuerda que Carox es el hermano mayor de Kaina, quien se convirtió en comandante caballero a través del acto de nepotismo, siendo el hermano de la mujer que se casó con el marqués, y Yuren piensa que no se equivocó en su deducción, ya que él está del lado de Kaina, pero eso no es lo importante. Yuren seguido le dice a Perú que tome ese papel, y tras recibirlo, lo lee sorprendido, y le pregunta si todos son venenos, y Yuren piensa que alguien con experiencia en venenos como Perú es raro, y entonces le dice que él debería poder conseguirlos en el mercado negro, y le ordena que obtenga el dinero para pagar por eso de Carox, además de que consiga todos los venenos, y que les lleve los que tiene para mañana. Perú le pregunta para qué necesita venenos, pero Yuren le responde que no tiene permiso para hacer preguntas, a lo cual Perú abatido acepta, y Yuren dándose la vuelta, le ordena que se vaya, pero en ese momento recuerda algo, y le dice que desde ahora también debe seguir poniendo la hierba hanyan en su sopa Tairen, lo que sorprende a Perú. De regreso en su habitación, Yuren empieza a reírse, y contento se dice que las artes marciales son demasiado poderosas, tras lo cual se ríe de que haya caído en el truco del superveneno, y comenta que solo eran hojas secas juntas, y entonces, piensa que de cualquier forma debe dedicarse a aprender rápidamente las artes marciales de la familia Tang de Sichuan, ya que según el ajuste que escribió, cosas terribles pasarán en el mundo a partir de ahora. Después de un día, Perú aparece trayendo las hierbas que tenía a mano, y Yuren tras verlas, reconoce el nombre de cada una de ellas, lo que sorprende a Perú, quien no puede creer que sepa el nombre de todas esas hierbas venenosas, y Yuren de forma arrogante le responde que eso es básico, mientras piensa que en realidad, es porque puede verlo a través de la ventana de estado, y seguido le dice que la hierba hanyan debería ser suficiente para asesinarlo, así que le pregunta por qué tiene más, y Perú le explica que las personas pueden adquirir resistencia contra la hierba hanyan, así que al mezclar otras hierbas, el efecto mejorará, y Yuren reflexionando, comenta que entre más venenos se combinen, y más fuertes se vuelven, más secretos guardan. Tras eso, le pregunta a Perú dónde aprendió sobre venenos, a lo cual él le responde que a los 8 años, fue vendido a la familia Livinstein, y en ese lugar aprendió de un maestro de venenos, lo cual lleva a Yuren a preguntar si hay otros como él en la familia Livinstein, pero Perú le responde que al inicio eran 20 amigos, pero solo él sobrevivió. Yuren piensa que tiene sentido, ya que aquellos niños sin el rasgo de aplicación de veneno, lo tendrían muy difícil para sobrevivir cerca de venenos, y entonces nota que Perú no tiene buenos sentimientos hacia la familia Livinstein, así que considera que obtuvo un peón útil. Yuren entonces le dice que lo hizo bien, así que puede retirarse, lo que Perú agradece y pasa a retirarse, y Yuren estando solo, considera que ya es momento de empezar, y viendo el porcentaje de energía divina de absorción de 10.000 venenos, empieza a comerse las hierbas venenosas, y al masticarlas, comenta que tienen un sabor horrible, y mientras pasa la noche, al comer las hierbas, su rasgo empieza a absorber los venenos, pero en un momento aparece un mensaje de peligro debido a intoxicación, lo cual lleva a Yuren a meditar y regular su energía, y con una expresión adolorida, comienza a intentar subir la energía divina de absorción de los 10.000 venenos a 2 estrellas. Y de esa forma, llega la mañana, y Arin tras tocar la puerta, entra y le pregunta si está despierto, pero entonces reacciona confundida, al ver a Yuren meditar sin camisa, y se sorprende por el cuerpo que tiene, y agitada se pregunta qué demonios pasó, y entonces aparece que la energía divina de absorción de los 10.000 venenos alcanzó las 2 estrellas, además de que aprendió el arte marcial Paso del Pequeño Dragón, y desbloqueó varias artes de venenos, lo cual hace sonreír a Yuren.